Es un gusto presentar nuestro segundo webinar, La industria restaurantera en tiempos de COVID. El día de hoy, este webinar será impartido por Armando Palacios. El ingeniero Armando Palacios es restaurantero con más de 25 años de experiencia dentro de la industria de la hospitalidad. Egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en administración por el ITAM. Egresado del programa de dirección de empresas por el IPADE y de igual forma cursó el programa para ejecutivos restauranteros en la Universidad de Cornell. Dentro de su trayectoria, ha sido responsable de la construcción de más de 100 restaurantes en todo el país, desempeñándose como director general de los restaurantes California, Beer Factory, Jalapa y actualmente el icónico restaurante Hacienda de los Morales. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes y desde hace 4 años tenemos el gusto de que forme parte del claustro docente de CESA Universidad. Armando, muchísimas gracias por apoyarnos con este webinar, que estoy seguro que será de gran interés para todos nosotros. Te doy la bienvenida a nombre de CESA Universidad y adelante. Muchas gracias, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, quiero agradecerle a las autoridades del CESA, al rector y a todos ustedes por la invitación que me han hecho el día de hoy a platicar acerca de este tema tan interesante y de tanta actualidad, que es la industria de restaurantes en tiempos de COVID. Trataremos de entender esta industria de restaurantes, de ver en México qué es lo que está pasando y también entender qué retos y qué oportunidades estamos nosotros teniendo. Yo recuerdo en el 2009 que tuvimos una situación similar con el virus de la influenza. En aquella ocasión, yo era director general de la empresa de restaurantes California de Comercial Mexicana y tenía alrededor de 85 restaurantes. Y lo que no se me olvida fue que precisamente fue por ahí del mes de abril, cuando de repente tuvimos nosotros un paro en los negocios. Las autoridades nos pidieron que cerráramos. Aquí en la Ciudad de México tuve que cerrar durante 9 días los negocios y posteriormente otros negocios que tenía en toda la República también se vieron afectados. Yo recuerdo que la mayor afectación fue en los restaurantes que tuve en las zonas turísticas. Todo lo que teníamos en playas, todo eso se afectó mucho. El turismo dejó de venir, el turismo internacional dejó de venir a México y se afectó muchísimo la industria de restaurantes. Tristemente, este tema se refleja otra vez el día de hoy. Le estamos viviendo una situación muy similar. Y la única diferencia es que es bastante más grande, bastante más seria y golpea de una manera que no tiene proporción contra la de la influenza en el 2009. Entonces, habría que entender qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que siempre he dicho es que la industria de restaurantes es un negocio difícil, para nada es un negocio fácil, lo saben quienes están en esta industria. Sin embargo, se requiere de mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo al negocio, de mucho esfuerzo, pero sobre todo se requiere de mucha pasión. Y yo creo que esa pasión que tenemos por el negocio es lo que nos tiene que sacar adelante. Sin embargo, hay que poner los pies sobre la tierra, entender lo que está pasando, cuáles son los hechos, cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las posibles soluciones a este tema por el cual estamos atravesando. Si les parece, arranquemos prácticamente con el tema, la industria restaurantera en tiempos de COVID-19, retos y oportunidades. Bien. La industria restaurantera se ha visto afectada en todo el mundo a raíz de la aparición del coronavirus, lo sabemos todos. Y esta crisis es un tema global, afecta al turismo en todo el mundo, afecta a las empresas de servicio y en general afecta a toda la industria de la hospitalidad. Prácticamente cualquier industria de la hospitalidad está siendo muy golpeada en este negocio. Hablemos un poco de la industria. Se estima que el 15% de los restaurantes en el mundo tendrán que cerrar de manera definitiva. No es cualquier cosa. Si vemos en Estados Unidos, 1 de cada 4 empleos que se han perdido son de personas que trabajaban en esta industria. Esto representa, en números globales, 5.9 millones de empleos, de los 21 millones de empleos que se han perdido hasta el mes de abril en los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto y por qué me preocupa la parte de los Estados Unidos? Pues bueno, la industria de restaurantes es el segundo empleador de Estados Unidos, pero en ella trabajan miles de mexicanos que acostumbran enviar remesas a México. Como bien sabemos,
Las remesas son una fuente de ingreso muy fuerte de México, lo mismo que el petróleo y lo mismo que el turismo. Y en los tres nos estamos viendo afectados en este momento, desafortunadamente. El desempeño que hemos tenido de los restaurantes, les puedo comentar que tuvo una baja en el 2009 contra el 2018. Tuvimos un cambio de gobierno y resentimos ligeramente, algunos más, otros menos, pero quienes teníamos con una tendencia de crecimiento sí se notó que no fue lo mismo el 2019 comparándonos contra el 2018 a unidades iguales. Pero ¿qué sucedía? El 2020 era un año prometedor y de repente empezamos a escuchar noticias que en Asia había un virus y que había ciertos temas, y mucha gente con la que platicaba me decía, oye, pero es complicadísimo que esto crezca, es complicadísimo que esto pase de ese país, que salga a otras fronteras, y desgraciadamente eso pasó. ¿Qué notamos nosotros en la industria? A partir de la segunda quincena de febrero, cuando vemos las gráficas de ventas, se nota una caída en las ventas de la industria. Es muy notorio que la tercera semana de febrero se empieza a caer fuertemente. ¿Qué sucede más adelante? El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19. Y a partir del 15 de marzo, muchos restaurantes tomaron la decisión de cerrar sus negocios. ¿Por qué adquiere relevancia este tema? Porque la decisión de cerrar los negocios no vino del gobierno, no vino de ningún tipo de autoridad. La decisión de cerrar los negocios vino de los empresarios restauranteros que se dieron cuenta que esta caída que empezó en la tercera semana de febrero ya era insostenible para muchos de ellos. Ya iban a cumplir el mes y prácticamente resultaba mejor cerrar que seguir operando y teniendo gastos muy fuertes. El 23 de marzo, el gobierno decreta el cierre de los restaurantes dentro de las medidas tomadas por la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Y entonces sí, ya no era de que yo quería cerrar o yo decidía cerrar, ahora sí, el gobierno prácticamente decreta este cierre. Más adelante, el 30 de marzo, el gobierno federal declara la emergencia sanitaria. Y aquí yo quiero ser muy puntual. El gobierno federal no declara una contingencia sanitaria, lo cual hace una diferencia enorme, porque en términos laborales, en términos de negocio, en términos de flujo, en términos de liquidez para los restaurantes, hace un enorme cambio. Al 14 de mayo de este año, es decir, al día de hoy, llevamos ya 53 días cerrados. Y una cosa es muy clara para todos. Entre más pase el tiempo, más restaurantes están desafortunadamente en peligro de desaparecer. No es cerrar temporalmente, es cerrar para siempre sus puertas, entre más pase el tiempo, porque los restaurantes se ven ahogados en un problema de tipo económico. A este respecto, nosotros en la industria de restaurantes tenemos tres grandes grupos que nos apoyan de manera muy fuerte. Definitivamente está la CANIRAC, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Está también la AMR, que es la Asociación Mexicana de Restaurantes, y se encuentra también Vicares, que es la organización que agrupa a todos los directores de cadenas de restaurantes de este país. Los tres negocios, las tres organizaciones que vemos es de gente empresarial, es de gente que se dedica a la industria de restaurantes y estamos muy bien liderados. Tenemos a Francisco Fernández Alonso en Canirac, tenemos a Francisco Mijares en la AMR y tenemos a Germán González en Vicares, los tres haciendo un papel extraordinario que merece un aplauso de todo el gremio en favor de que podamos salir lo menos golpeados posible de este trance. Dando un poco de estadísticas, aquí ven ustedes los logotipos de los tres que les acabo de mencionar, la Canirac, AMR y Vicares. Aquí, con el hashtag Sirviendo a México, este dato es antes de la crisis. Miren ustedes, nuestra industria, antes de la crisis COVID-19, generaba 2.1 millones de empleos.
300,000 billones de pesos es el valor del Producto Interno Bruto de la industria restaurantera al 2019. Y hay más de 500,000 unidades a nivel nacional. Sin embargo, la afectación no es nada más para los restaurantes. La industria restaurantera compra 100,000 millones de pesos de insumos a empresas y productores nacionales en un año. De estos, el 56% está relacionado con insumos agrícolas. Es decir, que si la industria restaurantera se ve golpeada, hay toda una cadena de valor hacia atrás, hay mucho valor agregado, hay mucha gente que se ve perjudicada, toda la proveeduría y toda la gente que está detrás también se ve perjudicada. Ahorita hablaremos únicamente del tema restaurantero, pero hay que entender y no perder de vista que hay muchísimos empleos indirectos que se ven muy afectados. Algunos datos de la industria. Sabemos nosotros que los restaurantes son los segundos con más establecimientos en el país. Únicamente estamos debajo de los comercios al por menor de abarrotes y alimentos. En el país, de acuerdo a la última estadística, hay 610,590 restaurantes. Pero fíjense ustedes, de los 2,100,000 empleos, al día de hoy ya se han perdido 315,000 empleos. Solamente en la Ciudad de México son 100,000 empleos los que llevamos perdidos al momento. Y bueno, pues viene aquí una gran pregunta. ¿Por qué cierran los negocios restauranteros en tiempos de crisis? He dicho yo que es un tema de pasión, pero el tema tiene que ver aquí no con esfuerzo, no porque no haya esfuerzo, no porque no haya pasión, no porque el restaurantero no le dedique tiempo a su negocio. Hoy día, en tiempo de crisis, el problema, señores, es falta de liquidez. Simple y sencillamente es falta de liquidez. ¿Por qué? Porque si no tenemos ventas, si no hay ingresos, ¿cómo le vamos a hacer frente al pago de nóminas? No es que el empresario restaurantero no quiera pagar las nóminas, es que no está a su alcance pagarlas si no cuenta con el dinero, si no cuenta con esa liquidez. Se viene un tema adicional que es el pago de impuestos. Y el pago de impuestos empieza a mermar nuestra caja. Nosotros tenemos que hacerle frente también al pago de impuestos como empresas responsables. Sin embargo, sabemos de muchos casos que ya en estos tiempos no pudieron pagar sus impuestos. No es que no hayan querido, es que no pudieron pagar sus impuestos. Y esto el gobierno lo tendría que entender. La voluntad está, la posibilidad no está. Junto con esto, así como les mencionaba de esta cadena de valor, por supuesto que está el pago a proveedores. Y ese pago a proveedores también está en peligro. ¿Por qué? Porque si el restaurantero no tiene dinero, ¿cómo le va a pagar al proveedor? O si el restaurantero le paga al proveedor, ¿de dónde saca dinero para pagar otras cosas? Uno de los gastos más fuertes que tenemos, indudablemente, porque no todos los restauranteros somos dueños de nuestros locales, es el pago de rentas. Y hacerle frente a un pago de rentas cuando el negocio está abierto no debe tener ningún problema. Pero con un negocio cerrado se vuelve prácticamente imposible. El pago de servicios que ya tenemos nosotros y de cualquier forma, como empresa, como muchas otras, tenemos muchos gastos fijos. Que dichos gastos fijos también hay que hacerles frente aún y cuando estemos cerrados. Todo esto nos merma nuestra caja. Definitivamente, el grave problema y por el cual los negocios cierran es por la falta de liquidez. ¿Qué posibilidad de ingresos tenemos ahorita? ¿Qué es lo que hemos visto? Ustedes lo han vivido. Tenemos un tema de servicio a domicilio que de repente los negocios lo pueden hacer y de comida para llevar. Por supuesto que está la opción para el restaurantero. Sin embargo, la estadística nos dice claramente que el 80% de los restaurantes no pueden cambiar su modelo operativo a delivery o pick-up. No hay manera de cambiarlo. No está en sus posibilidades. Entonces, si de por sí el problema es fuerte y este tema de esta posibilidad de ingresos no se me da, mis ingresos se me van a cero.
Quienes lo están haciendo no es que estén haciendo el gran negocio. Realmente estarán sacando el 10, a lo mucho el 15%, quizá en algunos casos más, pero en la gran mayoría no pasa del 10 al 15% de sus ventas. Con el 10 o 15% de sus ventas no es suficiente ni siquiera para pagar la nómina. Entendemos que en condiciones normales, 15 millones de personas tienen la necesidad de comer fuera de casa diariamente. En esta condición actual, donde nos encontramos recluidos en nuestra casa por temas de seguridad sanitaria, toda la gente que está en sus casas, por supuesto que está pidiendo, pero no es suficiente para poder levantar el problema que tiene nuestra industria. Ahora bien, yo preguntaría, ¿qué requiere el restaurantero para seguir operando? ¿Qué es lo que se necesita para que este restaurantero pueda salir adelante? Para no tener la necesidad de cerrar los negocios, para no cerrar las fuentes de empleo, para no seguir teniendo su fuente de ingreso y su bienestar. ¿Qué requiere? Pues se requiere de un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia, yo les diría que se trata de lo siguiente. Hay que renegociar las rentas. Las rentas nos pegan muchísimo, pero hay que renegociarlas. Y no nada más hay que renegociar ahorita. Seguramente más adelante habrá que seguir en este tema. Algo muy importante y algo que también, como les decía, tanto en Dicares como en Canirac como en AMR han hecho un esfuerzo extraordinario, es tratar de tener un acceso a créditos con tasas preferenciales. Aquí sí se requiere que los mercados financieros confíen en los restauranteros y nos apoyen. El negocio está con gente muy solvente, con gente empresarios. No somos financieros, pero somos empresarios. Y con este negocio de servicio sale para pagar cualquier deuda. Lo que necesitamos es una ayuda en el momento preciso, no una ayuda después. Tiene que ser una ayuda ahora con estas tasas preferenciales. Requiere, por supuesto, obtener apoyos fiscales del gobierno. Este es un tema que se ha estado cabildeando desde principios del problema del coronavirus y desafortunadamente no hemos tenido todavía algún tipo de respuesta, pero es muy importante. También necesitamos negociar que no exista una sobreregulación de parte del gobierno. Si nosotros llegamos a tener una sobreregulación de parte del gobierno, nuestros gastos de operación se van a ir incrementando y con una expectativa de ventas no muy altas, el tener una sobreregulación definitivamente nos va a afectar. Internamente, tenemos que cuidar los gastos al máximo. Hay que cuidar los gastos como nunca lo hemos hecho. Hoy más que nunca, este es un rubro que no hay que quitar el dedo del renglón. Negociación de sueldos y salarios con personal y sindicatos. Por lo pronto, mientras estemos cerrados. No hay manera de salir adelante ni de hacer frente a las nóminas. Insisto, no porque el empresario restaurantero no lo quiera hacer, simplemente no está a su alcance hoy día, no está en sus posibilidades y el problema de liquidez lo empieza a ahogar. Se requiere una negociación con proveedores y prestadores de servicios. Los proveedores también deberán entender que se requiere dar plazo al empresario restaurantero. Los prestadores de servicios lo mismo. Y yo diría que este plan de contingencia tiene que cuidar necesariamente el flujo de caja. Ahora bien, hablamos del empresario, pero ¿quién más vive del restaurante? Pues del restaurante viven los empleados. ¿Y qué sucede con nuestros empleados? Les estoy presentando ahorita un esfuerzo que hizo la Asociación Mexicana de Restaurantes al hacer un focus group durante el mes de abril con muchísimos empleados de la industria. Y una de las preguntas que se les hizo fue, ¿cuáles son las preocupaciones principales del empleado? Tenemos que carecer de los recursos básicos para satisfacer las necesidades propias de la familia es su principal preocupación. Frente a la contingencia, la situación económica de los empleados empieza a tener un sentido de urgencia, verdaderamente un sentido de urgencia. Es un tema de que vivo al día y si no ingreso algo vía propina, vía sueldo, ¿de qué voy a vivir y cómo voy a alimentar a mi familia?
el empleado del restaurante se ve muy afectado, desafortunadamente, y es un sentido de urgencia. ¿Qué cree el empleado que son las preocupaciones principales de los empresarios restauranteros? ¿Qué contestan los empleados? El grupo de empleados coincide que las preocupaciones primordiales de los empresarios son cubrir los pagos de renta, los créditos hipotecarios y bancarios, los impuestos, los servicios. Eso es lo que piensa el empleado. Aparentemente, no están considerando, tristemente, en esta encuesta, que parte de la preocupación es, por supuesto, para el empresario, el pagar la nómina a los empleados y el ver la forma de que retorne a trabajar y que vuelva a obtener propinas. El personal finalmente puede ser reemplazable, pero las otras obligaciones del patrón no. Eso consideran ellos. Hablando de nuestros empleados, entendamos que el 80% de los empleados viven al día. Y esta es una realidad. El 80% de nuestra gente vive al día. Y la propina es el ingreso principal de la mayoría de ellos. Siguiendo con la encuesta de la Asociación Mexicana de Restaurantes, hay gran preocupación y pesimismo frente al panorama de la industria restaurantera. Los empleados saben que será uno de los sectores más afectados y que más tardará en reactivarse. Entienden que la respuesta y el apoyo a los trabajadores por parte de los patrones es variada y está en función del compromiso de los dueños con sus equipos de trabajo. Hay casos distintos según el tipo de negocio y según el tipo de restaurantero. Y también están conscientes que el número de las plazas de trabajo va a disminuir. Por supuesto que va a haber muchísimo desempleo y va a disminuir el número de plazas de trabajo y que habrá muchísimo desempleo en nuestro medio, desafortunadamente. ¿Qué se requiere? Una campaña de concientización dirigida a los empleados. Nosotros, los restauranteros, tenemos que estar muy pegados de ello. Tenemos que estar muy conscientes de que ellos necesitan también mucha asesoría, necesitan entender lo que está pasando. Sobre todo aquellos con problemas de hipertensión, diabetes, sobrepeso o edad avanzada, hay que concientizarlos que este tema también de permanecer en casa no son vacaciones, es por su salud, es por su seguridad. Y una cosa es muy clara en relación a los empleados. Al margen de las normas oficiales, muchas de las acciones deberán convertirse en hábitos. En relación a los proveedores de la industria restaurantera, al igual que los restaurantes, muchos proveedores están en peligro de desaparecer en caso de ser muy dependientes de los restaurantes. Se debe tener mucho cuidado con las condiciones de las materias primas que se reciban. De ser posible, el restaurantero debe revisar las instalaciones de los proveedores. Se debe revisar las condiciones de salud en la que llegan los proveedores y establecer con ellos un protocolo de medidas de higiene. Y me regreso al primer punto. Así como desaparecen los restaurantes, así también desaparecen los proveedores. Y es probable que ahora que regresemos a operar, nos demos cuenta que algunos que eran nuestros proveedores ya no están en posibilidades de seguirnos surtiendo. Vale la pena que desde ahorita estemos muy en contacto con los proveedores y entender la situación de cada uno de ellos. Con los proveedores hay que establecer zonas y horarios específicos para recepción de productos y evitar la contaminación dentro de las instalaciones. Hay que asegurarse que tanto proveedores como empresas prestadoras de servicios cuenten con protocolos específicos para el COVID-19. Debemos forzosamente eliminar todos los empaques de cartón y plástico antes de que el producto entre al almacén, a nuestras cámaras o a nuestras zonas de elaboración. Y en cuanto a nuestros clientes, y este es un tema interesantísimo, nuestros clientes, nuestros comensales, los que hacen que nuestro negocio exista. Muy probablemente, señores, nuestros clientes cambiarán sus patrones de consumo. ¿En términos de qué? Número uno, en su capacidad económica para el consumo. Será importantísimo entender eso. Número dos, la confianza en las medidas de higiene.
¿Qué tanto van a confiar nuestros clientes en las medidas de higiene que tiene mi restaurante? Si no confían, yo no puedo esperar que mis clientes regresen. Si confían, si yo hago las cosas bien, mis clientes regresarán conmigo. Otro patrón que puede cambiar es la frecuencia de visitas. Así como nosotros tenemos problema en los restaurantes, todos ellos y en todas sus industrias, con este tema del coronavirus, probablemente también tengan que estar más metidos en sus negocios y podrán destinar menos tiempo a la parte social de ir a restaurantes. Y un tema adicional, vean ustedes el horario de visita. ¿En qué horario me visita mi cliente? ¿Me visita para desayunar? ¿Me visita para comer? ¿Me visita para cenar? ¿Qué tengo que hacer yo como restaurantero? Mi horario de desayuno quizá tendré que empezar un poquito más tarde para no estar varios y tener que flexibilizar el tema de los sueldos con los empleados. A la hora de la cena, realmente tendré cenas importantes, cenas fuertes, por ejemplo, entre semana. El desempleo, señores, desafortunadamente genera mucha inseguridad en las calles. Tristemente, lo vamos a ver. No es algo que nosotros queramos ocultar. Hay que entender que siempre que se ha dado el desempleo, la inseguridad en las calles aumenta. ¿Y qué sucede cuando aumenta la inseguridad en los restaurantes? Las cenas caen. Y esto es algo que se ha visto durante muchísimos años. La gente no quiere salir en las noches si siente que el ambiente no es seguro para estar fuera de su casa. Otro tema es cuánto tiempo le va a destinar el cliente a estar en el restaurante, porque sabemos que esas sobremesas de las cuales somos muy afectos los mexicanos también generan ingreso, pero si el cliente no tiene tanto tiempo o por inquietudes de medidas de higiene prefiere estar solamente un cierto tiempo y retirarse, nuestras posibilidades de venta adicional se verán mermadas. Yo que pienso que lo que se requiere es que nuestros clientes tengan una lealtad a la marca, que todos los esfuerzos que nosotros hagamos con calidad de alimentos, con calidad de servicio, con calidad de instalaciones, logren que junto con la confianza en las medidas de higiene, el cliente tenga una lealtad a la marca y nos prefiera sobre otras opciones. Los clientes se volverán más selectivos. Si queremos reabrir, nosotros debemos entender que estaremos operando un restaurante muy diferente al que tuvimos que cerrar. No se va a parecer el restaurante que cerramos al restaurante que abriremos. Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad en beneficio de nuestros empleados y de nuestros clientes. Por supuesto, también en nuestro propio beneficio que trabajamos en las instalaciones del restaurante. A este efecto, la CANIRAC ha hecho un gran esfuerzo en sacar, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Restaurantes y de Bares, un protocolo de prevención COVID-19 que le está llamando Mesa Segura. Y aquí hay que entender que a diferencia de lo que hemos visto en el mundo, donde muchas empresas del sector turismo están hablando de un COVID-free, nosotros, en la responsabilidad que tenemos, no queremos hablar de un COVID-free, pero sí de una mesa segura. Nos podemos comprometer a lo que únicamente es humana posible para los restaurantes. Y en este sentido, este documento y el hashtag Sirviendo a México es el que avalará la manera como operarán los restaurantes en este protocolo. Y muy brevemente les comento. Para efecto de la reapertura, la higiene y la distancia entre personas será una de las grandes prioridades de los restaurantes en esta nueva normalidad. Siempre teniendo como lineamiento oficial a la norma oficial mexicana, la famosa NOM 251, de prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, que curiosamente es del 2009, mismo año del año de la influenza. Para esta reapertura, todas estas medidas deberán quedar establecidas en el HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, por sus siglas en inglés. Aquí, el análisis de peligros y puntos críticos de control
deberán de ser estudiados en cada caso particular de operación y el patrón deberá de capacitar al personal para su entendimiento y seguimiento puntual. Esto sería muy deseable. En cuanto a lineamientos generales de sanitización e higiene del restaurante, el primer punto, sin lugar a dudas, es sanitización exhaustiva. Y resalto la palabra exhaustiva. No es sanitización como estábamos acostumbrados anteriormente, antes del coronavirus. Hoy día debe ser exhaustivo. Hay que garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfección. Hay que sanitizar los ductos de ventilación y las campanas de nuestras cocinas. Debemos asegurarnos que se cuente con ventilación natural o mecánica. Y, por supuesto, contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto de uso común. En cuanto a lavado de superficies con agua y jabón y desinfectar con una solución que se recomienda de hipoclorito de sodio, pues tenemos que hacerlo. Hay que hacer una limpieza continua de mesas, de sillas, de lámparas, de manijas y cualquier elemento de fácil alcance para los clientes, y no solo para los clientes, también para los empleados y para los proveedores. ¿Qué más tenemos que hacer? Realizar periódicamente una limpieza profunda y general del suelo. Y, por supuesto, una limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas. Aquí tenemos parte de la señalización que se está haciendo para promoverlo también entre nuestro personal. Este es parte del trabajo que se ha hecho en el tema de la mesa segura y que deberemos difundir entre todo el personal para que esto realmente se lleve a cabo. Para efectos del retorno al trabajo, se recomienda llenar la lista de comprobación ante COVID-19. Aquí les pongo una liga a la cual ustedes pueden acceder. Es la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. Esto es reciente, es del 20 de marzo del 2020. Les recomiendo revisar esta lista. En cuanto a aforo y distanciamiento físico, organizar el aforo con una distancia no menor a 1,5 metros que marcan las instituciones sanitarias internacionales para COVID-19. Limitar el número de personas a un máximo de 10 por mesa. Y montar la mesa del cliente con la finalidad de minimizar al máximo el tiempo de exposición del menaje. Se deberán eliminar elementos que no sean necesarios, como servilleteros, end card, decoraciones, etc. Todo lo que no sea necesario se deberá eliminar. Por lo que hace a los menús, hay que implementar sistemas que reduzcan el contacto físico, a través como de menús digitales, de menús desechables, de pizarras o a través de códigos QR. La intención es reducir el contacto físico. En caso de utilizar portamenús, deberán ser sanitizados antes y después de cada uso. ¿Qué sucede con la mantelería? Muchos de nuestros restaurantes son de mantel. La mantelería deberá de ser cambiada por completo después de cada servicio. Todas las prendas textiles deberán de lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60 a 90 grados centígrados. Toda mantelería sucia deberá ser manipulada con guantes. No podemos manipular la mantelería sin el uso de guantes. Todos los condimentos, salsas y extras solicitados por el comensal deberán ser servidos al momento. Hay que tener cuidado que sean porciones individuales, para nosotros no tener desperdicio y para también no estar reciclando este tipo de situaciones. ¿Qué sucede con los buffets? Que es un negocio al que yo me dediqué muchísimos años. Los buffets deberán contar con cubierta antiestornudos y serán servidos por un miembro autorizado del personal. El cliente ya no se va a servir. El empleado deberá portar una careta, su cubrebocas, guantes desechables, mismos que deberá estar cambiando cada 4 horas. Para efectos del distanciamiento social en las barras de bar, se debe respetar lo mismo, el 1,5 metros entre cada persona. Y debemos nosotros fomentar métodos de pago electrónicos,
desinfectando todas nuestras TPV después de cada uso. ¿Cuáles serán las medidas a la entrada del restaurante? Se recomienda el uso de señalizaciones para el ingreso y salida de clientes, personal y proveedores, con el fin de cubrir con la sana distancia. Se recomienda el uso de tapetes sanitizantes y mantener, de ser posible, las puertas abiertas con ventilación natural. Hay que intentar eliminar el uso de áreas de espera y vestíbulos. Será obligatorio contar con dispensadores de gel antibacterial y, de preferencia, que sean de no contacto, tenerlos en la recepción para ofrecer a los clientes, a los empleados y a los proveedores. ¿Cuáles son los retos del restaurantero? No está fácil. Estamos viviendo un momento difícil, peor que el del 2009. Hay mucha gente que no vivió esa experiencia. Los que la recordamos, sabemos que los retos son muy grandes. Sabemos que los retos son muy complicados. Habrá que hacerles frente. ¿Cuáles son estos retos? Yo diría, simple y sencillamente, el reto es reinventarnos. Quien crea que va a seguir operando como operaba antes, está en un error. Hay que entender que no podemos operar igual. Insisto, los restaurantes que nosotros cerramos no se parecen a los que vamos a abrir. No se parecen. Ni las instalaciones, ni nuestro personal, ni los comensales serán igual. Entonces, ¿qué necesitamos? En este reto, lo importante será reinventarnos. Ese es el reto. Adaptarnos lo más rápido posible a esta nueva normalidad. Hay que hacerlo rápido. No podemos dejar pasar mucho tiempo porque no tenemos ese tiempo. Hoy día es tener un sentido de urgencia en todo lo que los restauranteros hagamos. Señores, la invitación es, hay que ver cómo le hacemos según su concepto. Ya sea que ustedes sean de un concepto de fast food, de un concepto de restaurante familiar, de un concepto de restaurante casual, de un concepto de restaurante de especialidades, de un restaurancito pequeño que es de la familia, el que sea, cualquiera que sea de los conceptos, hay que reinventarlos. Y ese es el reto. Sin embargo, yo les diría, hoy día, el primer reto es el de hasta arriba que pongo, es sobrevivir. ¿De qué se trata ahorita? De sobrevivir. ¿Qué tenemos que hacer? Cada quien, de acuerdo a sus facultades, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus talentos, pero la intención es sobrevivir. Como dije hace unos momentos, hay que cuidar los gastos al máximo. Debemos conseguir financiamientos, es un reto del restaurantero, hay que movernos, hay que conseguir el financiamiento. No somos financieros, somos empresarios. Habrá que tocar la puerta correcta y conseguirlo. Por supuesto que la Canirac, ICARES y AMR están haciendo ese esfuerzo y nos están acercando a los restauranteros muchísimas facilidades. Sin embargo, el reto es grande. Tenemos que lograr apoyos fiscales. Hay que checar la manera de acceder con las personas adecuadas para poder tener esa posibilidad de finalmente lograr estos apoyos que tanto necesita nuestra industria. Necesitamos renegociar las rentas, pero vean ustedes, aún después de la apertura, no las rentas que estoy ahorita con el local cerrado. Eso es una cosa. Yo tengo que ir pensando que mi negocio no va a vender lo mismo en el arranque. Quizá el primero y segundo meses incluso abramos con pérdida. Hay que entender que no vamos a hacer el mismo negocio. El arranque será lento. Queremos que sea lo más rápido posible, pero hay que poner los pies en la tierra. Y tenemos que renegociar rentas desde ahorita para después de la apertura. Hay que renegociar, por supuesto, pagos de servicios. E insisto, no permitir la sobreregulación. Ese es un reto. No podemos caer en gastos que no podamos afrontar. Tenemos que ser realistas, sí ayudar como restauranteros a la parte de salud en lo que esté a nuestro alcance, pero no sobreregulados. Cualquier sobreregulación puede terminar de matar a muchos de nuestros compañeros restauranteros. Hay que lograr operar al regreso al menos con un 50% de la capacidad instalada. Ya vimos nosotros que en España abrieron ellos prácticamente a un 30% en sus terrazas. Vimos en Estados Unidos cómo los estados fueron diferentes,
pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de Texas, ellos abrieron con el 25%, ¿y qué pasó? Muchos restauranteros ya no quisieron abrir. No quieren abrir porque no les conviene. En California, por ejemplo, la afectación, se habla de que de un total de 90,000 restaurantes que existen, 30,000 restaurantes están en peligro de cerrar para siempre. Entonces, necesitamos operar por lo menos a un 50% de esa capacidad instalada. Menos de eso, estaríamos en grave riesgo. Hay que insistir con las autoridades para que nos permitan hacerlo. Ya lo vimos ahora, el día de hoy en Nuevo León, ya les permitieron eso. El Estado de Nuevo León ya le permitió al restaurantero abrir y a ver cómo nos va. Vamos a ver en esta nueva normalidad de los restaurantes. Ojalá le deseamos el mejor de los éxitos. Promover suficientemente el restaurante será una obligación. Hay que invitar a los clientes a confiar en el negocio como un lugar seguro. ¿Y qué oportunidades tiene el restaurantero? ¿Qué puede hacer el restaurantero si tenemos tantos problemas, si el panorama se ve no muy halagador? ¿Qué oportunidades tenemos? Bien, yo considero que dentro de las oportunidades, tratando de ser optimista, está la búsqueda de eficiencia operacional. La palabra es eficiencia. El tener empleados multifuncionales, no pensar que nuestro empleado que hacía una función regresará a ser la misma. Hay que procurar que sean multifuncionales. Hay que mejorar e implementar las medidas de higiene. Debemos hacerlo. Hoy día debemos reforzar o implementar la venta de comida para llevar por delivery. Y hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente es algo que ese ingreso nos va a llevar un beneficio. Ya lo vimos ahora, acabamos de pasar por el 10 de mayo. El 10 de mayo tradicionalmente es el mejor día para nosotros los restauranteros. Tristemente, tuvimos que estar únicamente con venta de comida para llevar, en nuestro tema de delivery. Pero ¿qué sucedió? Muchos compañeros que intentaron esto no les fue nada bien. En varios estados de la República y aquí en la Ciudad de México lo mismo, muchos que no tenían el expertise de esto, les jugó en contra. Y cuando en el 10 de mayo el cliente fiel de tu restaurante confía en ti y te pide la comida y tú por no tener el expertise le fallas, tú mismo te estás metiendo en un problema. Más vale que lo hagamos bien. Entiendo que hay que caer en ciertas cosas y gastos y empaques y muchas cosas. Lo más importante, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. No pongamos en riesgo el negocio por tener un ingreso marginal que nos puede jugar en contra. Otra opción que hay es esta famosa modalidad de las dark, ghost o cloud kitchens, como ustedes le quieran llamar. Esa es otra opción por la cual se puede optar. Sin embargo, para efecto de empleo, pues esta no es ninguna solución para el medio. Sí puede ser para el empresario restaurantero. Y hay que entender que una oportunidad es meternos en la venta de experiencias en línea. La palabra experiencia es algo que hay que entender que es lo que se requiere para efecto de nuestros comensales. Dar clases de cocina en línea, hacer catas, etcétera, lo que su imaginación les dé. Mantener una estrecha comunicación con los clientes. Esa es una oportunidad. Quizá en épocas buenas no teníamos esa estrecha comunicación. Aprovéchenlo, acérquense más con su cliente, apapáchenlo, chequen bien cuál es su correo, cuál es su teléfono, chequen incluso cómo se llama. A veces iba a tu restaurante y no sabías cómo se llama. Procura tener una estrecha comunicación con él. Acércate con él. Hay que generar una mercadotecnia, pero de boca en boca por nuestras prácticas de higiene. O sea, que la gente entienda que las prácticas de higiene que nosotros tenemos son muy importantes. Y el distintivo H adquiere una relevancia que antes no tenía. Anteriormente, contar con el distintivo H, que es el distintivo de higiene de la industria restaurantera, no era tan relevante. Hoy día ya lo va a ser. Y otra oportunidad del restaurantero es el tema de la responsabilidad social. Que al final somos parte de una sociedad y creo yo que debemos devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Y yo lo que les diría es, hay que mejorar la hospitalidad. Hay que mejorar la hospitalidad. Estamos en la industria de la hospitalidad. Y la hospitalidad, entenderlo como hacer que las cosas pasen para ti y no que te pasen. Que cuando tú cruces la puerta de un restaurante,
todo lo que el restaurantero pensó y planeó está pasando para ti. Y no que te sucedan las cosas, no que tengas quejas, no que te quejes del servicio, no que te quejes de los alimentos, no que te quejes de las instalaciones, no que te quejes de las medidas de higiene. Hay que planear todo para que las cosas pasen para ti. Y aquí entraría un proceso de previsión, planeación, organización, integración, dirección y control de todo lo que hagamos en el restaurante. Es una responsabilidad de nosotros como restauranteros sacar adelante este negocio y la hospitalidad deberá ser también nuestra bandera. Pues yo les agradezco mucho su tiempo. En los restaurantes, lo que les puedo comentar es que las mesas, para quienes no son restauranteros y que me están escuchando, pues las mesas los están esperando. El restaurantero los está esperando. El mesero los está esperando. El cocinero, el garrotero, la persona de limpieza, el joven del ballet parking, el de reservaciones, todos los están esperando con los brazos abiertos. Confíen en la industria de restaurantes. La industria hará el mejor papel posible en este tema sanitario. Confíen en eso, asistan a los restaurantes, vayan, no dejemos de socializar, entendemos ciertas reglas, pero sigamos yendo a los restaurantes, saquemos a esta maravillosa industria adelante. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias por esta plática. Verdaderamente creo que fue muy interesante. Tenemos muchísimos comentarios agradeciéndote la información que nos brindas el día de hoy. Y si te parece bien, quisiera pasarte algunas de las preguntas que nos hicieron en el panel. La primera pregunta, que inclusive es repetitiva, nos preguntan que cómo crees que se va a poder recuperar la confianza del comensal para que ellos se sientan seguros dentro de los restaurantes. Mira, el tema de la confianza básicamente tiene que ver con que nosotros hagamos estos protocolos. O sea, digamos que la mesa está puesta con todas las indicaciones y todas las propuestas de Canirac. Y ahí viene, que es justo lo que después yo expuse, probablemente esta pregunta se dio antes de la exposición del Canirac, pero hay que cumplir con los protocolos y hay que cuidar, yo te diría, la salud de los empleados. Hay que estar muy al pendiente de que el empleado sea un empleado sano. Hay que estar muy al pendiente de que el proveedor esté en buenas condiciones. Hay que estar muy al pendiente de que los mismos clientes no estemos recibiendo clientes que estén en malas condiciones. Ese tema es muy polémico y habrá que entenderlo. Pero en la medida que ellos vean que nosotros contamos con todas las medidas, cuando vean que hay un tapete sanitizante, cuando vean que hay un gel, cuando vean que limpiamos todas las perillas, cuando vean que ventilamos, y aquí me quiero detener un poco. El tema de la ventilación es importantísimo. A la gente hoy día quizá no le va a gustar estar en lugares cerrados. Tenemos que estar en lugares lo más ventilados posibles. Entonces, en la medida que todos estos temas se cubran, adicional a que nuestros empleados porten, quienes deban hacerlo, una careta, quienes deban hacerlo, careta y tapabocas, quienes deban traer guantes, que nos den todos esos elementos de confianza, que yo vea que cuando voy al restaurante me entregan una carta que además es desechable, quiere decir que nadie más la tocó y que ya se va a desechar. Todos esos elementos que sean muy claros, si eventualmente yo voy al baño y quizá puedo hacer que la puerta no esté abatiendo y que necesariamente yo tenga que estar tomando algo, alguna superficie y que me dé más sensación de seguridad, más sensación de higiene, pues prácticamente el cumplir con las medidas de higiene hará que la gente le tenga mucha confianza. Pero sobre todo, yo les diría algo muy importante. Por favor, hay que comunicar lo que hacemos. Hay que estar en redes sociales, hay que meter mucha mercadotecnia restaurantera. Hay que comunicar lo que hacemos para que nuestros clientes lo conozcan. Nosotros sabemos lo que hacemos. Es el momento de decírselo al cliente. Muy bien, hermano, muchas gracias. Por otro lado, preguntan también qué pasaría si se presentara algún brote o algunos casos dentro del personal del restaurante de servicio de cocina. ¿Cuál sería el protocolo de acción? Mira, prácticamente aquí el tema del brote nosotros lo estaríamos detectando desde la llegada del personal.
O sea, de alguna manera tenemos que estar checando las condiciones de salud del personal a su ingreso. De ser posible, estar tomándole la temperatura y tomarle la temperatura al personal 2 veces al día, a su llegada y a medio turno. Estar muy al pendiente de que no tengamos ese problema. Si se llegara a dar dentro de este tema, el empleado debe retirarse y, por supuesto, que debe mantenerse mínimo 14 días fuera. Después de eso, lo podemos volver a evaluar, pero lo tenemos 72 horas en observación. Lo que nosotros estamos viendo es, hay que tenerlo 72 horas en observación. Y si después de eso el empleado sale bien, entonces ya lo puedes regresar. Cuando tú me hablas de un brote, ya me hablas de algo más delicado, porque quizá quiere decir que ya tenemos más empleados infectados, pero sea uno o dos, tendríamos que hacer lo mismo. No se les puede permitir el acceso al personal, hay que apoyarlos, hay que estar con ellos, no es nada más negarles el acceso, hay que apoyarlos en el camino de poder recuperar la salud, pero definitivamente, por lo menos durante 2 semanas, no se pueden presentar y después entrar en ese periodo de observación de 72 horas. Perfecto. Oye, otra pregunta que nos hacen es, ¿la normalidad de esta de la mesa segura ya es oficial o cómo se va a integrar en la industria restaurantera? Mira, no, y eso qué bueno que lo preguntan. Este tema todavía no es oficial, sin embargo es un esfuerzo que se hizo revisando lo que se hicieron en muchos países. Aquí para esto hay una bibliografía extensísima y se revisaron muchísimos documentos, muchísimas regulaciones sanitarias de una gran cantidad de países y prácticamente es la propuesta que está haciendo la Cámara de Restaurantes. Es la propuesta que nuestro presidente de la CANIRAC, el licenciado Francisco Fernández Alonso, le va a hacer a las autoridades. Hasta ahorita es simplemente un tema interno, como nosotros creemos que nos debemos regular. Por eso yo hablo mucho de que no debemos caer en una sobreregulación. Cualquier cosa que se salga de esto, pudiéramos entenderlo como una sobreregulación y nos pudiera afectar en términos de gastos de operación y definitivamente no sería nada positivo. El documento, digamos que tendría que pasar por el visto bueno de las autoridades. Perfecto. Otra pregunta es que se mencionó que el 80% de los restaurantes no pueden cambiar a un modelo de delivery o de takeout. ¿Cuáles son los factores principales que impiden este cambio y de qué manera sí sería posible sobrellevar estos retos? Mira, para la enorme mayoría, hay que recordar que cuando hablamos del 80% de los restaurantes, muchas veces cuando pensamos en restaurantes de renombre, pero muchos son, digamos que micro, pequeños empresarios. Hay restaurantes que son de grupos familiares. Entonces, esos son los grupos que se les complica. ¿Qué sucede? Los agregadores que conocemos, Uber Eats, Rappi, todos ellos, pues sí dan, por supuesto, ese servicio. Sin embargo, estos agregadores te cobran una comisión que en ocasiones puede ser de un 20, 25, 30%, según cada quien su tamaño ha podido negociar con el agregador, pero esa comisión te juega a ti en contra, porque hay un momento donde poder hacer esto con ellos puede ser importante, pero en la medida que tus ventas empiezan a crecer por ese canal, tu utilidad se empieza a caer. Sin embargo, mucho restaurantero pequeño ni siquiera está en las posibilidades de en un arranque empezar con esa opción. Prácticamente estarían trabajando para los agregadores. Entonces no hay manera. O sea, financieramente no es factible. Gracias, Armando. Oye, otra pregunta que nos la hacen inclusive como 5 veces es si se ha pensado utilizar medidas para controlar al ingreso de los clientes, es decir, toma de temperatura o algo para que puedan ingresar al restaurante. Mira, este es un tema que ha causado mucha polémica entre los restauranteros. Se piensa que no podemos nosotros estar invadiendo esa privacidad del cliente y tomándole la temperatura y demás. Por otro lado, y yo estoy dentro de esta parte, considero que le da certeza al cliente cuando tú checas las condiciones en las que llega y en ese momento le das el acceso. ¿Por qué? Porque tú vienes con tu familia, tú vienes con tu grupo de amigos y confías en el grupo con el que vas, pero no confías en los que están al lado, aunque estén a 1,5 metros, 2, 3 metros, o aunque estemos operando al 50%.
Entonces, pues sí es una situación ahí que vale la pena tomar en cuenta. No es tan sencillo ese punto, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos hacen por aquí es si se ha considerado realizar exámenes médicos a los empleados y si por parte de Canirac se plantea el contar con un distintivo o una certificación de un COVID-free. Mira, Canirac no es una autoridad. O sea, Canirac sí, por supuesto que nos regula, pero tenemos que obedecer a los distintivos que plantea el gobierno. Y hoy día el distintivo importante, al menos hasta ahora, y tiene muchos años hacia atrás, es este famoso distintivo H, el cual te cubre 100 puntos críticos y 100 puntos no críticos. Hay restaurantes que llegan a tener X calificación en puntos críticos y otros en puntos no críticos y logran obtener el distintivo H. Sin embargo, la Canirac la Canirac por sí misma no genera esta regulación. O sea, sí tiene que venir de parte del gobierno. Aquí otra, por ejemplo, que también es repetitiva, sería cuál va a ser el manejo que se le va a dar al efectivo, ¿no? Porque puede ser un foco de contagio muy importante. ¿Cuál sería el protocolo del manejo del efectivo dentro de los restaurantes? Mira, lo ideal es que el manejo de efectivo se haga siempre con personal usando guantes. Ese es un tema. Y tratar en la medida de lo posible el tener contadores de efectivo, etcétera, y no manipular. O sea, no puedes, por ser efectivo, no puedes no recibirlo. Lo ideal es ofrecerle a la gente medios de pago electrónicos, pero si alguien te paga en efectivo, habrá que recibirlo y recibirlo directamente con guantes o utilizando una especie de portacuenta que te depositen ahí el dinero y tú te lo llevas. Hay que tener cuidado con una cosa. Nuestros cajeros tienen que ser muy cuidados. Si bien es cierto, el cajero generalmente está en un espacio reducido, ellos están ahí trabajando, pero también van a recibir, como tú bien mencionas, grandes cantidades de dinero. Y también el dinero, al estarse manipulando entre mucha gente, pues es un foco de infección y es un riesgo de contraer el virus. Entonces, en la medida que lo toquemos lo menos posible, va a ser lo mejor. Sin embargo, insisto, hay que procurar que nos acostumbremos cada vez más a eliminar la recepción de efectivo y pensar en medios de pago electrónicos. Perfecto, Armando. Pues muchísimas gracias. Verdaderamente fue una plática muy interesante y muy enriquecedora para toda la gente que nos dedicamos dentro de la industria restaurantera. Estoy seguro que al igual que a mí, a toda nuestra audiencia les pareció muy interesante y creo que la disfrutaron muchísimo. Te agradezco a nombre de Cesa el tiempo, la dedicación, pero sobre todo, pues el apoyo que nos brindas en estos tiempos, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. Al contrario, gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos.